misterio en su versión radiofónica. Yerén Martínez nos pone esta música de el renacido Mike Oldfield, ideal para imaginarnos en las profundidades. Titulares de los teletipos, en concreto Crónica de un buen amigo, José Manuel Nieves, ABC, una medusa inmortal se extiende por todos los océanos de la Tierra. Y dice Nieves, estamos ante una invasión en toda regla, silenciosa, lenta, invisible, pero no por ello menos real. Y está sucediendo ahora, delante de nuestras propias narices y en todos los océanos del planeta. ¿Y quién es la protagonista de esta historia tan sorprendente de la que podéis opinar? Es que a mí me parece increíble. Una medusa de nombre casi impronunciable, lo voy a intentar, Turritopsis. Turritopsis. Nutrícula. Esta medusa, que se lleva investigando unos cuantos años, no muere tras alcanzar su estado adulto. Claro, ¿cuántos alquimistas, verdad? ¿Cuántas personas desde el principio del tiempo han buscado el elixir de la eterna juventud o de la inmortalidad? Y resulta que se descubre que algunos hermanos animales, porque nosotros estamos dentro del género, ¿no?, de la familia, especie de los animales, de repente sí que son inmortales. Oye, ¿qué tendrá, digamos, de revelador el estudio, por ejemplo, de las células de esas medusas? ¿Cómo son? Hemos preguntado a científicos, por ejemplo, al biólogo y zoólogo Fernando González Siches, sobre esta medusa. Y además, no solo es que la medusa inmortal, claro, como no muere, es que está invadiendo, fagocitando de alguna forma a otras especies, y está invadiéndose. Primero estaba estancada en unos puntos muy concretos del planeta, en aguas cálidas, en la zona del Caribe. Ahora se ha detectado en diferentes océanos y está creciendo. Y cuando parece que va a morir, vuelve a un estado inicial y comienza de nuevo su vida. ¿Qué demonios es esto? Fernando González Siches intenta darnos algunos datos. Esta medusa tiene un fenómeno, tiene una característica que la determina y la distingue de todas las demás, que es que, como dicen, es una medusa inmortal. Es el único animal en el mundo que es capaz de regenerar sus órganos y de volver a estados, digamos, como si nosotros fuéramos capaces de volver a nuestra juventud. Ellos llegan a la madurez sexual y en vez de morir, después de reproducirse, hacen al revés, hacen un fenómeno que se desconocía hasta hace muy poco y que le han llamado a un nombre bastante difícil, que es transdiferenciación. Lo que hacen es volver a su estado primitivo. Entonces lo que hace estas colonias, como decía, se van multiplicando, están invadiendo todos los mares prácticamente del mundo, y además son individuos que hasta que no les mates físicamente, hasta que no las coges y se la come un animal o la dañas de alguna manera, pues pueden vivir teóricamente siempre, eternamente. De verdad que me parece increíble. Se acaba de descubrir ahora. La doctora Miglietta, María Pía Miglietta, de la Universidad de Pensilvania, hizo una serie de análisis y se dio cuenta de este fenómeno que, desde luego, amigos, yo creo que no es nada baladí. Es decir, es un animal que vive siempre. Hasta ahora se sabía, desde noviembre del 2005, que había un tipo de gusanos llamados plantaria, planos, que también tenían una especie de inmortalidad, vamos a llamarlo así. Explicándolo de forma sencilla, sería como si, por ejemplo, el submarinista se acerca a uno de esos gusanos de forma plana, que se ven muchas veces en los documentales de aguas cálidas o de coral, de colores muy vivos, amarillos, morados, y se parte por la mitad con el cuchillo. A los 3-4 minutos serían 2 gusanos independientes con su sistema perfectamente reimplantado. Si a una de esas partes la volviéramos a partir, serían otros 2 individuos. Por lo tanto, o llegas a la aniquilación total o de alguna forma también hay cierta inmortalidad. Parece increíble. Óscar Soriano, que fuera vicedirector del Museo de Ciencias de Madrid, ni más ni menos, también nos apunta algo sobre este caso que ha sorprendido a los científicos. Un animal inmortal que se extiende por los océanos del planeta. Entonces esta medusa, la capacidad que tiene es, nace como pólipo, se convierte en medusa, se reproduce y en vez de morir, lo que hace es sus células son capaces de volver a la fase pólipo, ¿no?, a la fase anterior. Y entonces eso es un ciclo que se repite, digamos, eternamente. Es decir, antes los organismos unicelulares, todos los protozoos,
se reproducían dividiéndose en dos, pero que siempre conservaban, digamos, el patrimonio del primero, ¿no? Entonces, cuando aparece el sexo, aparecen dos individuos separados que para reproducirse necesitan juntar su genoma, y eso implica que lo transmiten a los descendientes y ellos mueren. Pero siempre el genoma de los descendientes es una mezcla de los dos, mientras que cuando eran unicelulares, no, es uno que se divide en dos y sigue viviendo, ¿no? Y el detalle, como decía Nieves en ABC, es ese, que están pasando, digamos, a diferentes ámbitos, y cada vez son más. Me ha recordado la historia esa de, no sé si era El quinto día, ¿no? La novela de Sitchin, de los animales que empezaban a ordenarse y atacaban por fin al género humano porque estaban hartos de nosotros, ¿no? Juanje, ¿tú tienes algún dato? En el mundo vegetal sí que ha habido estudios, yo no sé si de eternidad, pero desde luego de algunos elementos que llegan a vivir miles de años. Sí, a mí esta curiosidad por los bichos inmortales, por decirlo de alguna forma, me viene de hace años cuando tuve que hacer un reportaje para la revista Enigmas que me encargó Fernando, sobre el por qué envejecemos, hasta qué punto podemos llegar a vivir. Y luego lo he cotejado con un buen amigo mío, con el doctor Hidalgo Tallón, y me dice que el hombre puede llegar a vivir hasta 120 años. ¿Puede llegar hasta 120 años? Sí, lo que se está defendiendo hoy día en todos los médicos que están haciendo, investigando el tema de anti-aging, como mi amigo el doctor Hidalgo, me comentan que se podría llegar a vivir hasta 120 años. 120, entendiendo 120 años con calidad de vida. Pero sin ninguna enfermedad, porque hay cosas como el cáncer que hoy por hoy muchos no se pueden curar. Efectivamente, pero que de tus células aguantasen hasta los 120 años con calidad de vida. Estarían como programadas para eso, pero eso con todas las técnicas que tu buen amigo, el colega médico y demás, utiliza, o una persona normal está programada para eso y es el oxígeno o la vida la que le va acortando. A mí me lo comentaba me decía muy sencillo, o sea, digamos el 80% de lo que tú vas a durar en la vida es genético, en el sentido de que si vas a tener un cáncer o algo así, si la genética avanza, o por ejemplo a nivel del Alzheimer, que se sabe que puede tener una cura genética, pues se podría llegar hasta 120 años. El 80%, el otro 20% te lo da, digamos, el lugar donde tú vives, y luego también pues tus hábitos de vida, el hecho de que fumes o muchas cosas más. Eso a nivel humano. Yo cotejo con varios médicos y me parece muy curioso todos los estudios que se están haciendo para que podamos llegar a esos 120 años, que es muy sencillo. Nosotros lo que nos mata y a cualquier ser vivo es el respirar. Claro. El respirar provoca que hay salen unos componentes que son los radicales libres que van destrozando nuestras células, hasta que a partir de cierta edad pues no somos capaces de eliminar esos radicales libres, y eso es lo que nos va destruyendo. Por eso se han puesto tan de moda las prácticas de inmersión, digamos, en ámbitos de ozono y un sinfín de cosas, ¿no? Efectivamente, el ozono lo que hace es, como tú al respirar lo que tomas es O2, el O3, que es el ozono, es como una pequeña vacuna, como te meten, digamos, para la tuberculosis te vacunan pues con el bicho, el bacilo de Koch medio muerto, pues es igual, al cuerpo, al meterle un poco de O3, lo que hace que tú segregues mucho más antirradicales libres, lo cual hace que de una forma natural te vacunes contra el envejecimiento. Esto me llevó a ir buscando hace unos años animales, o en este caso fue un vegetal lo que encontré, además recuerdo lo encontré en la enciclopedia en cartas, que me acuerdo de la historia perfectamente, que era la larrea, que es el ser vivo más... Larrea. La larrea, sí, la larrea es un pequeño arbusto que nace en los desiertos, sobre todo americanos. Hay 5 tipos de larrea, si mal no recuerdo, y un ejemplar que se estudió en Estados Unidos tenía 11.000 años de vida, es el ser vivo digamos, catalogado por la ciencia con mayor edad. Lo curioso de la larrea lo que hace es que cuando el ejemplar está muriendo, hinca sus ramas en el suelo, introduce alguna de sus ramas produciendo un esqueje de ella misma, y el individuo que sale es genéticamente al 100% igual que el que fallece, con lo cual es el mismo individuo. Entonces el que habían investigado que más años tenía, repito, era en Estados Unidos, 11.000 años de existencia el ser vivo con mayor edad que habría en la Tierra. Sorprendente es poco, desde luego, como también es cosa sorpresa algo que ha pasado en un lugar del que hemos hablado en alguna ocasión.
ahora tiene que ver con, más que el lugar de aquella matanza o aquella refriega, con algunos protagonistas. La madre de David Koresh ha sido asesinada. ¿Os acordáis de David Koresh? Aquella cara, aquel pelo, aquellas gafas, aquellos mensajes apocalípticos, aquel grupo, los davidianos, que se encerraron en un lugar muy concreto y que provocaron una especie de reacción también dura de las fuerzas militares. Hubo documentos, historias grabadas en aquel instante del asedio al rancho de los davidianos que se han quedado como píldoras del sonido del siglo XX. El tema de las sectas apocalípticas querían su propio fin del mundo. La policía entraba allí e incluso se encontraba con niños dispuestos a morir por su fe. ¿Vas a entrar y matarme? ¿Hola? No, pequeño, nadie va a entrar y matarte. ¿Vais a entrar y matarme? No, nadie va a entrar. David Koresh, que poco antes de morir, desde el rancho de la muerte, de inmolarse de alguna forma a todo el grupo, hablaba así. Un montón de estos pensamientos pueden parecer anormales o extraños para otras personas, pero eso no quiere decir que no sean correctos. Pensad que los hijos que tenéis corren y gritan en los supermercados, comen comida basura y todo tipo de dulces todo el tiempo. Creo que si miráis a vuestros hijos, podréis ver el producto real de sus padres. 80 muertos en el asedio al rancho de los davidianos. 24 de ellos eran esos niños. Y ahora una historia de verdad de terror, de verdad para Chicho Ibáñez Serrador o para Edgar Allan Poe, porque la madre del propio Koresh, de este líder, además, por cierto, que se parece mucho, por lo que estoy viendo ahora mismo en las fotografías, ha sido asesinada y había escrito un libro. Sí, se llamaba Bonnie Clark Halderman, tenía 60 años y fue asesinada el pasado viernes a manos de su propia hermana. Fue su propia el crimen hermana, es dentro de la propia familia Koresh. Dentro de la propia familia y en la vivienda donde las dos compartían estancias, porque eran las dos únicas mujeres que vivían allí. Está a unos 280 kilómetros al norte de Houston. Se encontró un cuchillo con el que la hermana había dado varias puñaladas a la madre de David Koresh, y se especula, o la policía, por lo menos es lo que ha salido a la luz, especula que tiene que ver con una autobiografía que publica la madre de David Koresh en el año 2007, donde habla de cómo su hijo, Vernon Howell, se convierte precisamente en el profeta, en el que llevó a todos esos niños y a todas esas personas a la muerte. Pero es que se decía que en todo esto estaba relacionada la CIA. Esto se va haciendo cada vez más grande. Los titulares ya dicen que acusan a la CIA, el FBI y el Pentágono de manejar una red de narcotráfico y prostitución infantil. Se dice que el asesinato de la madre de David Koresh, el líder de la secta davidiana de Waco, en Texas, puso sobre la lupa algunos aspectos no esclarecidos sobre lo sucedido aquel 19 de abril. El libro escrito asegura que la masacre se desató por el conocimiento que tenían los davidianos de una extensa red de narcotráfico, lavado de dinero y prostitución infantil que estaba incluida en las operaciones negras de la CIA, el FBI y el Pentágono. Pero esto suena muy raro, o sea, que esa gente en ese rancho con esos niños sabían secretos del FBI. 15 años después, Santi, sobre la historia de las muertes de Waco, parece que sigue habiendo incógnitas, parece mentira. Esta última, voltereta de la historia sí que no la esperaba nadie, pero... No, desde luego no lo esperaba nadie. También te digo una cosa, lo que ha dicho Carmen, a mí no me extraña. Las cosas como son, porque la operación de Waco es posiblemente la operación policial peor llevada, o mejor, depende de lo que se pretendiera, de la historia. Tú, por poner un ejemplo, la orden de detención que tenía la ATF, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, que fue la que organizó este asedio, era simplemente para David Koresh. Pues bien, David Koresh era conocido, entre otras cosas, porque hacía footing a las 8 de la mañana por una amplia zona y iba completamente solo. Se le podía haber detenido sin ningún tipo de problemas, haberle metido en un coche, puesto unas esposas y llevado a la comisaría o el sitio donde fuera. Sobre todo porque enfrente del rancho de Waco, en Texas, había una base militar. Efectivamente. Koresh, además, la acusación es básicamente por tenencia de armas, porque la ATF recibe un chivatazo, digámoslo así, de que David Koresh y sus seguidores están acumulando armas. Claro, están acumulando armas en Texas.
donde es posiblemente el Estado de la Unión con una ley de armas más permisiva de todos. Con lo cual tampoco estamos hablando de algo que allí, en concreto, en esa ubicación geográfica, genere mucha alarma social. Pero hay más. Montan una operación. La ATF en aquel momento estaba pasando una pequeña crisis. Es una de las muchas agencias del orden gubernamentales que hay en Estados Unidos. Y había un rumor muy intenso de que iba a ser absorbida por el FBI. Digamos que había competencias que se solapaban y decían, bueno, por cuestiones presupuestarias, ¿por qué vamos a tener dos agencias para hacer prácticamente las mismas cosas? Entonces, parece ser que la ATF, el asalto a los davidianos, monta un tremendo operativo, lleva prácticamente a todos sus efectivos en Texas, y monta sobre todo en un autocar a varios periodistas y cámaras de televisión. Se trataba de hacer algo que fuera más o menos propagandístico. El problema es que según van de camino hacia el rancho Monte Carmelo, el rancho de Waco, donde vivían los davidianos, David Koresh recibe una llamada telefónica avisándole de que va la ATF y de que van a arrasar aquello a sangre y fuego. Y es precisamente por lo que les están esperando, les tienden una emboscada y en el primer rifirrafe fallecen 4 agentes de la ATF que iban bien pertrechados, con chalecos antibalas, etcétera, etcétera, pero lo que no se esperaban era una emboscada, porque estaban literalmente esperando y además estaban aterrados, porque ese informador anónimo les informa de que no van a hacer una redada simplemente, sino que van a arrasar aquello. Con lo cual hay un montón de puntos extraños en toda esta historia. El asedio es muy cruel, se practican todo tipo de historias de guerra psicológica, hay focos de miles de vatios enchufando hacia el rancho constantemente día y noche, y miles de vatios de sonido reproduciendo cosas tan divertidas, pues como por ejemplo el sonido que hacen conejos que son degollados delante de los micrófonos, y esos chillidos estridentes de agonía 24 horas al día para ir minando la resistencia de los que estaban allí. También hay cosas absolutamente incongruentes, como que alguno de los que intentaba huir de repente tiene que volverse a meter porque son acribillados por las tropas que asediaban el lugar. Y sobre todo el incendio. El incendio que la versión oficial es que lo generan los propios davidianos, pero hay una versión bastante sostenible a nivel de pruebas, sobre todo porque existen las grabaciones termográficas, las grabaciones de cámara de rayos infrarrojos de los helicópteros militares que patrullaban la zona, y que parece ser que el origen está en los propios gases lacrimógenos altamente inflamables que se utilizaron en esa operación. 3:25, mañana, en fin, uno de esos casos que serán expedientes X del siglo XX y que no sabremos hasta dentro de 50 años. Sí, además porque dicen que 2 miembros de la secta habían logrado introducirse en la base de datos de esas operaciones negras del Pentágono, de la CIA y del FBI, y que por eso habían obtenido toda esa información. Entonces, al tener en su poder esa información que podía hacer mucho daño a estos servicios secretos, lo que hicieron fue acabar con todos ellos. Me suena un poco también a justificación de la propia madre para explicar la locura de su propio hijo, que encerró a gente, entre ellos niños, en fin. También, pero ¿por qué se cargan ahora a la madre? Pues es un misterio, es un misterio. Yo pienso que en esa familia es tan desestabilizada, el que la hermana de esta señora se la haya cargado, pues yo no lo veo algo tan extraño. Luego, ahora es de novela, ¿eh? Luego hay otra historia con los davidianos, que decimos sectas son, pero no estamos hablando de la típica secta destructiva de nuevo cuño. Los davidianos son un grupo religioso que tiene 150 años de historia a sus espaldas. Son como de esos grupos cristianos minoritarios que hay en Estados Unidos, como los Amis, etcétera, etcétera, que son, digamos, de costumbres peculiares, pero que tienen una amplia raigambre y desde luego siguen existiendo todavía. Mañana, en todos los kioscos de España, mañana porque ya estamos ya a domingo, ¿no? Realmente. El lunes. El lunes, en todos los kioscos de España se van a encontrar una especie de libro DVD que es diferente, es blanco, está lleno de sorpresas, de anotaciones, de historias. Decíamos que nos hemos implicado profundamente, y el primero va sobre lugares marcados. Es la tercera colección de Cuarto Milenio, una calidad excepcional de imagen, hay que decirlo, y reportajes que algunos no podemos olvidar, y que recordar algún detalle de ellos, pues a nosotros nos hace viajar en el tiempo, ¿no? Lugares marcados, son varios, podríamos resumir aunque son los lugares donde el equipo peor lo ha pasado. Paco Pérez Caballero nos habla de uno de esos reportajes, nuestro reportero nos adelanta algo de uno de esos reportajes que el lunes estará en todos los kioscos de España.
Bueno, el podólogo asesino es un caso sorprendente, criminal, sangriento, que además iba a tener una trascendencia más allá de la muerte del protagonista. Sucede en 2001, en el Camino Viejo de Leganés, en Madrid. El propietario de una clínica podológica asesina a la empleada que tiene y a su novio, y después se quita la vida clavándose el cuchillo en la femoral. Aparte de lo sangriento del hecho, que incluso llegó a impresionar grandemente a los periodistas y por supuesto a la policía que acudió al lugar, pues iba a tener después una investigación más allá de la muerte paranormal que iba a llevar a cabo el grupo EPTA y que iba a encontrar algunas claves muy interesantes, únicas y que merecen ser estudiadas, así que les recomiendo que no se lo pierdan. Y además, el caso del baúl del monje es un caso paradigmático para todos aquellos que tengan dudas de la existencia de los poltergeists, objetos que se mueven en una tienda de antigüedades, que cambian de lugar, que incluso se presentan ante los ojos de los investigadores, algo muy poco frecuente. Incluso hay imágenes que nos demuestran que estaba sucediendo algo allí en esa tienda de antigüedades, en el baúl del monje, y que merece la pena también que vean ustedes esas imágenes. Así que, bueno, en fin, 2 casos que se suman en este primer DVD de la colección y que les recomiendo que no se pierdan. Pues vaya casos, Santi, en la primera entrega, lugares marcados, casos donde las fotografías y sobre todo donde las grabaciones dicen algo. Pues sí, porque además hay grabaciones impresionantes. Creo que uno de los momentos importantes de la temporada pasada en Cuarto Milenio fue cuando nuestras amigas del grupo EPTA nos trajeron sus grabaciones de vídeo en el baúl del monje, en aquella almoneda que estaba encantada, o que pues, sucedían fenómenos extraños, y en las cuales en algunas grabaciones podíamos ver esos objetos moverse solos, o esos aportes, esas monedas en ese caso, que parecían salir de la nada y caer del techo. Desde luego vamos a tener en el DVD todos esos testimonios, y a nivel gráfico, pues también a nivel gráfico en el libro este año hay muchas novedades, lo comentábamos la semana pasada, se van a encontrar muchas sorpresas. Yo creo que es nuestra colección, a la tercera va la vencida, y esta vez sí que sí. Es un buen eslogan. Efectivamente, porque está mal decirlo, pero esta vez, como dice una compañera de la redacción de Cuarto Milenio, esta vez nos hemos salido de la pelleja. Mi compañera dice eso. Inma, la chica sí, es una frase de su tierra. De Juanque, Cádiz, de Cádiz. La sensación, tú has perseguido, por ejemplo, la historia, no contamos mucho más, pero de una luz en un hospital Sí. que causó una expectación tremenda, y también va en ese primer DVD con las filmaciones originales. Pues sí, la verdad que en ese primer DVD va la historia del Hospital de Santiago en Úbeda, bueno, pues que es un caso en el que una cámara pues de infrarrojo capta una bola de luz que se está moviendo, y entonces yo en el reportaje lo que comento, obviamente los DVDs están hechos para que los reporteros y la gente que investigamos las cosas pues podamos contar toda una serie de hechos que nos suceden y que no se cuentan en plató y en el reportaje porque no da tiempo a ello. Yo realmente cuando llegué a Úbeda, a la vez que estaba hablando con vosotros aquí en Madrid, yo me sentí un poco decepcionado, ya que en la filmación parece claro al final que lo que se mueve delante de esa cámara de infrarrojo es un ácaro o una pequeña araña. Sin embargo, ¿cuál es mi sorpresa cuando llego a aquel lugar y realmente encuentro testimonios de gente que me comenta que había vivido en primera persona fenómenos poltergeist? En concreto, pues una de las chicas que estuvo trabajando allí llevando temas de relaciones públicas me comenta cómo de repente un día escucha unos pasos que van hacia ella en una sala inmensa en la que está sola, y eso hace que bueno, pues salga huyendo de allí completamente No nos despavorida. cuentes más, Juanje, es que no nos cuentes más. O Quien sea, quiera saber más, el lunes, En todos los kioscos. exactamente, colección de Cuarto Milenio. Y ahora le pediría a las 3:71, nuestro ritmo tiene que continuar, que Santi nos introdujese en una historia que también está de moda porque se ha estrenado, mejor dicho, una película, Valkyria, ¿no? Y tan de moda, pues, ha estado Tom Cruise en nuestro país presentando su última película, y la verdad es que todavía no he tenido ocasión de verla, pero si, como dicen todas las críticas, es tan fiel a los hechos históricos como parece, es un tema apasionante. Oye, a ver, enséñame las manos, Santi. ¿Dispuesto a tocar el piano de ahí atrás? Hombre, claro.
Uno de los hombres de confianza de Hitler estaba en su alto mando, precisamente por haber sido destinado a lo que se llamaba la guarida del lobo, el lugar donde Hitler trazaba los planes. Él era el único servicio militar que ya podía prestar. Las heridas que había sufrido en el frente le hacían incapaz de volver a la batalla, pero tenía otra batalla que librar y para esa era el hombre adecuado. Cualquier problema puede resolverse con la aplicación cuidadosa de un explosivo potente. El secreto, no encontrarse cerca cuando explosiona. 10 minutos. 1 para el control, 2 para llegar, 1 para ir al búnker y 6 para salir. Hay tiempo de sobra. Pero recuerde, nunca sale nada de acuerdo con el plan. Y es que solo necesitaba una mano para llevar un maletín con un potente explosivo. En una de esas reuniones iba a dejarlo debajo de la mesa, al lado mismo de Adolf Hitler, activado para explotar en 10 minutos. Y así lo hizo. En una de las reuniones acudió con ese maletín activado. Lo dejó en su lugar y con la excusa de cambiarse de camisa, salió de la reunión. El plan, como decía esta voz de la película, nunca sale como está previsto. De entrada, la reunión no tuvo lugar en el búnker, sino en una especie de barracón que tenía ventanas, con lo cual la onda expansiva era mucho menor. Pero, además, hubo un problema. Alguien con el pie desvió el maletín. Lo colocó justo detrás de una pesada pata de la mesa de roble. Stauffenberg solamente pudo oír la explosión. Lo que no supo es lo que pasaba dentro. Hitler en aquel instante estaba inclinado sobre los planos. La mesa salió volando y le dio en toda la cara, lanzándole para atrás e hiriéndole gravemente en una pierna y en un brazo, pero no matándole. Sí murieron varios de los que estaban allí y hubo varios heridos, pero Stauffenberg no lo sabía. Así que como no lo sabía, él siguió con su plan. Retransmitió por radio una palabra en clave: Valquiria. Con eso quería decir que el plan había tenido éxito, la bomba había matado a Hitler y los reservistas que estaban previamente movilizados podían ponerse en acción para neutralizar a las SS y dar un golpe de Estado. Sin embargo, aquellos reservistas iban a encontrarse con una gran sorpresa. Hitler estaba vivo. Inmediatamente ordenó la búsqueda y captura de los conspiradores. Todos fueron encontrados. Stauffenberg tuvo suerte porque fue fusilado al día siguiente. El resto de la conspiración fueron ahorcados con cuerdas de piano y colgados en ganchos de carne. Todo el proceso fue filmado cuidadosamente porque Hitler quería ver esa película. Fueron héroes anónimos, pero durante años en la propia Alemania ese heroísmo no ha sido reconocido. Hasta hace muy poco, cuando una calle de Berlín cogió el nombre de Stauffenbergstraße en honor a este héroe anónimo. Pero ¿qué hubiese sucedido de haber tenido éxito este y otros complots de los que hablaremos en un segundo? Eso se lo hemos preguntado a nuestro amigo Enrique de Vicente. Si se hubiera conseguido matar a Hitler, la historia indudablemente habría cambiado, sobre todo la historia de Alemania, pero también la de Europa. Ahora bien, esto es algo que no interesaba para nada ni a Churchill, sobre todo a Churchill, ni a Roosevelt, ni a los aliados, porque lo que querían era una rendición incondicional de Alemania. ¿Para qué? Para evitar que lo que ocurriera lo que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, en la que los alemanes habían sido derrotados, pero atribuyeron esa derrota a los traidores y al extranjero, y otra vez se volvieron a levantar. Es decir, lo que no querían de ninguna manera es que pensaran que había habido una conspiración interior, sino derrota total, que fue lo que consiguieron, para que nunca más volviera a resurgir el fantasma del nacionalismo germánico. Pero el fantasma estaba ahí. Hitler tenía mucha suerte, había escapado a la muerte en muchas ocasiones, la primera de ellas en la Primera Guerra Mundial, pero después hubo otras. El 9 de noviembre de 1923 dio su primer intento de golpe de Estado. Fue fracasado, pero en una acción suicida,
o valerosa, depende de cómo se mire, él se encaró directamente contra los fusiles de las tropas leales, que abrieron fuego contra la multitud que él dirigía. 2 hombres, Ulrich Graf y Richter, se interpusieron en el camino de las balas y le salvaron la vida, ofrecieron su vida por la causa del nacionalsocialismo. Fue una de las muchas veces que Hitler escapó a la muerte. La siguiente ya era canciller de Alemania. El 8 de noviembre de 1939, un relojero y carpintero alemán llamado George Elser ideó otro artefacto bomba que colocó en el interior de una columna hueca justo en un atril donde él iba a dar un discurso. Sin embargo, Hitler cambiaba de planes rápidamente. Era una de las claves de su seguridad. Nunca usaba los mismos trayectos, nunca decía sus horarios y precisamente el discurso que iba a acabar a las 10 de la noche lo terminó a las 9:17. A las 10 de la noche puntualmente explotó la bomba. SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Asombrosa la historia que ha contado Santiago Camacho. Por eso, Santi, has venido con ese atuendo, ¿no? De sargento, ¿no? Sí, una cosa adecuada para hablar de paramilitar, Valkyria. digámoslo así. Vaya historia, o sea que la bomba llegó a estallar, llegó a golpear a Hitler. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, hay unas imágenes que son impresionantes. Es que al día siguiente Hitler recibía a Mussolini y acudió a recibir al duce y le saludó con la mano izquierda porque tenía en cabestrillo la mano derecha todavía y cojeaba a consecuencia del atentado. Y parte del séquito, uno de los generales que iban con él, se le ve visiblemente con la cabeza vendada como consecuencia de aquello. Madre mía. Por cierto, conectamos ahora mismo a las 3:42 en vivo prácticamente con Italia, porque Joan Solés nos tiene que contar algo. Parece que el Papa ha iniciado una especie de campaña, nos suena extraño, contra las apariciones marianas. Conectamos con Italia. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española que han participado en el rezo del Ángeles, en la fiesta del bautismo del Señor. Invito a todos a reconocer en Cristo el Mesías de Dios, Salvador de la humanidad. Con Benedicto XVI, el Vaticano ha proclamado de una sola vez más beatos que en varios siglos con la beatificación de víctimas del bando fascista de la Guerra Civil Española. Sin embargo, el Papa parece decidido a poner freno y distanciarse de las beatificaciones, de las canonizaciones que tanto trabajo dan a la Congregación para la Causa de los Santos, de los centenares de milagros y curaciones inexplicables que cada año se comunican al Vaticano, o de las apariciones de la Virgen, pastorcillos visionarios y videncias extraordinarias. En efecto, Papa Ratzinger ha ordenado que se ponga orden en la profusión de embustes de tanto viaje terrenal de la Madre de Cristo. El Vaticano creará una comisión de teólogos, psicólogos, psiquiatras y exorcistas que deberá examinar la salud mental, la tendencia a las alucinaciones, el afán de protagonismo o los intereses económicos escondidos de quienes aseguran que la Virgen se les aparece.
Según el diario Petrus, próximo a la Santa Sede, esta comisión deberá comprobar la formación de estas personas, si se han instruido en el tema para engañar a los expertos. Examinará sus ordenadores e incluso serán interrogados por un exorcista del Vaticano para averiguar si Satanás pretende engañar a los fieles con falsas apariciones. Todo ello cuando la Santa Sede debe pronunciarse sobre los supuestos actos sobrenaturales de Civitavecchia en Italia o Medjugorje en Bosnia-Herzegovina. Ya lo advirtió Ratzinger cuando era cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ninguna aparición es indispensable para la fe. La revelación terminó con Jesucristo. Menudos doctores, Carmen, para el Papa, Civitavecchia y ni más ni menos que Medjugorje. Dos casos muy polémicos de apariciones que tocan totalmente lo sobrenatural con cientos de testigos. Exacto. Cientos de testigos y miles de seguidores. ¿Y qué van a decir? Se supone que se sabe la doctrina de la Iglesia. ¿Qué va a decir de estos dos sitios? Cuidado, con llenos, repito, de historias rarísimas que tocan con lo paranormal. Pues todavía no se sabe, porque sabemos que los estudios de la Iglesia sobre las apariciones marianas llevan muchísimos años. Las interrogaciones, luego las santificaciones, las beatificaciones, fíjate con los pastorcillos de Fátima, por ejemplo, tardaron años y años hasta que se los beatificó. Con Lucía fue menos tiempo, porque estaba el Papa Juan Pablo II y sabíamos lo que había, lo que tenía Juan Pablo además con Fátima, ¿no? Con ese tercer secreto que anunciaba su atentado. Ahora lo que se pretende es hacer un documento, seguir una serie de pautas para intentar estudiar las apariciones marianas de una forma todavía más profunda. O sea, no ir en contra, como se ha dicho. No ir en contra. Lo que pasa es que los titulares a veces pues vende más un titular poniéndolo de esa forma el Papa contra las apariciones marianas que poniéndolo que es la realidad, que van a hacer un documento y que se va a contar con gente especializada, entre ellos médicos, psicólogos, psiquiatras, que van a interrogar a esas personas, pero que anteriormente, en años anteriores, la Santa Sede y también el Vaticano ya lo hacían. Entre sus filas se encuentran médicos, se encuentran psiquiatras, y en Lourdes hay toda una comisión de médicos que estudia cada uno de los casos de supuestas curaciones milagrosas. Yo creo que deberíamos decir a la gente que nos escucha, Carmen, que tomen bien esa nota, ¿eh? Medjugorje y Civitavecchia, dos nombres difíciles, pero que de verdad son casos muy raros que merece la pena seguir al detalle. Llevan ambos pues prácticamente 10, 15 años siendo muy activos en círculos y con gente que dice que tiene experiencias rarísimas. ¿Te parece si vamos ahora de viaje? Sí, a mí me apetece estas horas. Sí, la ruta de la seda. Sí. La ruta de la seda, ni más ni menos. Nuestro guía en esos mundos absolutamente inexplorados, mágicos, Juanjo Vallejo.
de muchas rutas. Desde aquí se llevaban, por ejemplo, perfumes hasta aquellas zonas de China, sobre todo plata, ya que en China no había plata. También se traía jade, rubíes, piedras preciosas. Fue todo un mundo de intercambio que a la vez luego se fue convirtiendo en un mundo de intercambio también de ideas, de religiones. El budismo surgió por esos caminos y se expandió por esos caminos. El cristianismo avanzó por ellos y el Islam también. Pero ¿quién nos contó la maravilla de esa ruta? Marco Polo. Marco Polo fue el primer europeo que pudo venir desde China para contar las maravillas que había en aquellos lugares gracias a la seda. Escribió un libro en el que nos relataba así el comienzo de su aventura. Señores emperadores y reyes, duques y marqueses, condes y burgueses, y todos aquellos que queráis conocer las diferentes razas de hombres y la variedad de las diversas regiones del mundo e informaros de sus usos y costumbres, tomad este libro y hacéoslo leer, porque en él encontraréis todas las grandísimas maravillas y diversidades de Armenia Mayor y Menor, de Persia, de Turquía, de los tártaros y de la India, y de muchas otras provincias del Asia Media y de una parte de Europa, cuando se va al encuentro del viento griego, del levante y de la tramontana. La verdad que me emociono cuando escucho por la voz de Primitivo Rojas el principio del libro de las maravillas. Cuando Marco Polo es apresado en una batalla naval contra Génova, en la cárcel le dicta todas sus vivencias a otro reo pensando que podía morir y que nadie supiera toda su historia. Me parece lamentable que mucha gente hasta el día de hoy siga defendiendo que el libro de las maravillas es falso. Yo he visto muchísimos trabajos al respecto, los he leído, los he estudiado, y hay algunos documentales, sobre todo uno de la BBC, que es muy bueno, que sigue punto por punto lo que Marco Polo vio y vivió. Pero ¿por qué acusaron a Marco Polo de mentiroso? No solamente por el viaje en sí que hizo, trayendo esa maravilla que era la seda, que por primera vez, por cierto, llegó a Europa en el año 536 a través de unos frailes, pero que no supieron extraer su secreto. A Marco Polo lo que no le creyeron es que fuera a llegar a ser la mano derecha del Kublai Khan, del hijo del mismísimo Gengis Khan, el mayor de los conquistadores de este mundo. Yo creo que sí que fue. Y lo recogí así en este libro de las maravillas. Y cuando el gran señor hubo encargado a los dos hermanos y a su varón de toda la embajada que mandaba al apóstol, hizo que les diesen una tablilla de oro grabada con el sello real y firmada según la costumbre de su estado, en la que se decía que los 3 mensajeros eran enviados del gran Khan, y que en todas las plazas fuertes por donde pasaran, todos los gobernadores de países sometidos a su ley les diesen, so pena de desgracia, todo el alojamiento que necesitaran, las naves y los caballos y los hombres para escoltarlos de un país a otro, y todas las demás cosas que pudieran desear para su viaje, como si se tratara de su propia persona, en caso de pasar por allí. Marco Polo nos dejó en su libro de las maravillas un mundo de maravilla y ensueño, un mundo que parece increíble que tejiera un gusano y que gracias a esa maravillosa tela, pues culturas tan distintas como la budista, la cristiana, el islam, pues tuvieron un punto común, un viaje de ensueño a través de joyas y de finas telas. Aunque nos parezca increíble, quien acabó con la ruta de la seda fue un español, Fray Andrés de Urdaneta, que fue el primero que trajo seda desde China vía México, una vez que los españoles descubrimos América. De todas formas, pienso que aquel sueño no se acabó y que gracias a la seda y a Fray Andrés de Urdaneta, el mundo cada día es más global. Cuéntanos algo desde el otro lado. SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado.
Es la energía oscura, que es un misterio que está investigándose y que descubriremos algo más la semana que viene, ya veréis, un sinfín de cosas, pero ahora es el turno vuestro. 7640, palabra clave, Milenio. Pues vamos con todos esos mensajes que nos han ido mandando y también, Iker, con los ganadores de esos libros que vamos a enviar. Nos decían, Chicho ha comentado que Edgar Allan Poe bebía absenta, y yo os pregunto, ¿qué es dicha bebida aparte de parte de un oyente que le admira? Le digo que se mejore, nos decía Carlos. Claro que sí, está muy bien. Absenta, se ha escrito tanto sobre el duende verde de la absenta, ¿verdad? Merece una ficha de esas vuestras, la absenta. Yo juraría, que además una vez la tomé... ya decía yo. ¿Y tú que no has tomado? Ahora me explico muchas cosas. Ahora me explico, mira, ahí pone Geray Alegría, sí señor. Juraría, pero no, la verdad que... No te acuerdas, ¿no? No, sí. De la ingesta. Es simplemente, es un orujo, es una especie de orujo. Lo que pasa que el orujo se saca, pues de la pasa de la uva. Lo que pasa que la hierbecita que le da sabor, la absenta, dice que tiene cierto poder... digamos, alucinógeno, de trastorno mental. Pues, si no me falla la memoria, además es una hierba que a ti te da recuerdos de la temporada pasada, es ajenjo. Claro, ajenjo. La vendían además en botellas, ¿verdad? Sí, yo la he tomado en restaurantes en Madrid. Claro, en ajenjo, Italia, lo que pasa que la hacen más rebajada y en algunos países, me gustaría saberlo, pero está prohibida. El licor de absenta está prohibido. O sea que, oye, os prometo una investigación sobre la en Siena, que la tenían en una tienda. Por cierto, sí. es muy amarga. Cuando se puso de moda, sobre todo en el París del siglo XIX, en el hierba amarga del ajenjo. La forma de tomarla era que de la botella se vertía sobre una cucharita en la que había un terrón de azúcar que se iba disolviendo según le echabas la bebida. Mira, esta canción nos la estaban pidiendo desde... Hombre, nunca falta. Desde el correo. Ya, pero energía positiva a tope. Hay tiempos de crisis y a la gente la echan de su trabajo. Caramba, hay gente que nos escribe diciendo eso, ¿no? Entonces les viene bien el tener alegría todos los fines de semana. La mente positiva, fundamental en cualquier circunstancia, amigos. Nosotros ponemos esto, siempre lo decimos, como amplificador, aun en las peores circunstancias, porque hay noticias terribles. Hace poco viene de Estados Unidos de un empresario que, como le habían echado el trabajo, había aniquilado a su familia, cosas de ese tipo. Tú dices, ¿cómo es posible que la gente no se dé cuenta de que hay que valorar lo que hay que valorar? Por ejemplo, la familia, los amigos, los hijos, la gente con la que te sientes a gusto. Ya vendrán otros trabajos, seguro que surgen. Despertarte cada día. Caramba, claro que sí, porque la gente se mete tanto. La mente negativa y la mente positiva. Hay que volver a insistir en esto. Y ya que estamos con alegría, yo le voy a dar las gracias. Tienes un fantasma luminoso aquí. Tengo un fantasma luminoso. Lo he tenido durante todo el programa. Nos lo ha enviado Elisa y Nacho Villalba desde Sagunto, en Valencia, que son unos milenarios que nos fueron a ver en Castellón. Nos trajeron un fantasmita luminoso como este para que se lo firmáramos. Y yo le dije, ay, qué bonito, me encanta. Y dice, aquí está con nosotros, pena, mascota del programa. Bueno, pues nos lo han mandado, que mil gracias, que lo tendremos como mascota de Milenio 3. Ganadores. Vamos con los ganadores, Iker. El primero es para Sandra desde Getafe, que nos dice, vivir para siempre, eso sí que da miedo. Gracias por traernos al maestro Chicho y por abrirnos las puertas del misterio cada semana. El segundo de los libros es para Eddie, que nos dice, se acaba de publicar un CD con grandes músicos del metal nacional titulado Edgar Allan Poe, claro. Legado de una tragedia. Escuchadlo. Y el último de ellos es para Juan desde Teruel, que decía, habitación de un hostal de Jerez, vi silueta de anciano mutilado de piernas. Después supe que el dueño de la pensión murió desangrado así con un tractor. Pues es como de Edgar Allan Poe, ¿no? La pues aparición sí. del mutilado. Madre mía, es un buen título. Santiago Camacho, compañero, feliz semana. Igualmente a todos. Mañana nos vemos en Cuarto Milenio. Por cierto, mañana, Carmen, hablas de los sueños de Lucrecia, ni más ni menos. Lucrecia de León, una mujer enigmática. Que pudo cambiar la historia de este país, Lucrecia de León. Gracias a todo el equipo, Geray, Carlos, Fermín, Juan, feliz semana, amigo. Muchas gracias, sí, que feliz semana. La semana que viene más aventuras, claro que sí. Y ante todo, y sobre todo en estos tiempos difíciles, esa alegría que suene. Feliz semana, amigos, para todos. De la tristeza.